Buen día, soy Javier Espinosa, soy profesor en un instituto público de secundaria en Madrid y bueno, os vengo a contar un poco algunos misterios sobre la gamificación, pero sobre todo os voy a contar ejemplos de gamificación en la educación. Lo vamos a hacer tipo flip classroom, es decir, dándole la vuelta a la clase. Veis un vídeo y luego hacéis las tareas en clase, ¿vale? Bueno, lo primero para poder contaros todo esto, hay una cosa que tenéis que hacer y es echar una moneda. Entonces todo el mundo coger una moneda virtual y por favor insertarla bien por la ranura. Bien, lo tenéis, ya está dentro. Bueno, hace ya bastante tiempo me di cuenta que mis alumnos habían sido absorbidos por una cosa llamada videojuegos, mucho más que por la clase a la que acudían diariamente. De hecho, pasaban muchas horas delante de una pantalla tratando de vivir historias emocionantes, convirtiéndose en una serie de personajes con los que se identificaban, para superar unas pantallas y implicarse en unos retos que, aunque se lo pusiesen muy difícil, siempre superaban, para conseguir un premio final, que era acabarse ese videojuego o acabar ese reto. Y además me di cuenta que había ciertas similitudes con lo que era una clase, ¿no? Es decir, yo tenía una asignatura donde estaban mis alumnos, con unas unidades que podían ser las pantallas, con unas tareas que les tenían que suponer un reto, y además que su premio final era un aprendizaje que se representaba con una nota numérica y que les suponía un reconocimiento. Pero en mi clase no funcionaba. Entonces, de repente, descubrí lo que era la gamificación. Vi un vídeo en una charla TED de Paul Anderson que dice: mi clase es un videojuego, y empecé a investigar qué era eso de la gamificación. La gamificación no es más que el uso de componentes mecánicas y dinámicas de los juegos en un entorno no lúdico donde no hay juego. Y mi clase, bueno, pues no era mucho juego que se diga. Bueno, os voy a dar algunas pistillas para empezar a hacer una gamificación. Lo primero que hay que hacer es crear una historia. Imaginaros si vuestros alumnos, en lugar de tener que ir a clase a, pues a estudiar vuestra asignatura, tuviese que ir a salvar el mundo o a investigar nuevos planetas. O imaginaros que hay un apocalipsis zombie y vosotros fueran a vuestra clase a aprender estrategias para sobrevivir. Una vez que ya tienes la historia, crea un rincón en clase. Un rincón en clase donde vengan las normas, las reglas, las puntuaciones, que vengan mensajes motivadores sobre ese juego. Bueno, tú ya tienes diseñadas unas tareas, ¿no? Bueno, pues a esas tareas, en lugar de poner positivo o negativo, ¿por qué no le asignas unos puntos de experiencia que les permitan evolucionar a lo largo de vuestra historia? Y además esos puntos de experiencia, regístralos en un blog de notas. Ah, bueno, que eso ya lo haces, pero lo vamos a llamar leaderboard, donde además aparezcan todos ellos y les puedas dar feedback inmediato de las cosas que hacen bien y las cosas que hacen mal. Y además, no solo eso, sino que encima le puedas permitir repetir las tareas. Por otro lado, vamos a darle reconocimiento a las cosas que hacen bien. Vamos a crear pues unas insignias, unos budgets, que por ejemplo, si entregan algo a tiempo, puedan recibirlo, o si colaboran con un compañero o comparten el material, reciban ese reconocimiento. Bueno, una vez que ya os he contado un poco cómo podemos hacer esto de la gamificación, aquí os pongo una serie de links que vamos a ir revisando, ¿no? Revisando a través de cuál es el proceso que yo he seguido para gamificar. Bueno, lo primero, la primera herramienta que podéis utilizar, os voy a dar como pildoritas, ¿no? Es ClassDojo. ClassDojo es una herramienta online gratuita que permite crear las clases transformarlas pues en otra cosa diferente. En este caso, los alumnos se convierten en avatares que son monstruitos. Monstruitos con los que tú puedes regular el comportamiento y el trabajo. Por ejemplo, a Pere, que me ha invitado a esta charla, pues le voy a dar pues un positivo por ayudar a otros, porque os está ayudando, gracias a mí, a poder conocer un poquito más lo que es la gamificación. Y por ejemplo, al fulanito le voy a dar un negativo porque estás un poquito distraído, fulanito, así que estate un poco atento. Esto se puede customizar, es decir, no es que vengan ya predeterminados, sino que podríamos ponerlos, por ejemplo, con los alumnos, que ellos mismos lo pongan. Esto puede funcionar con infantil, primaria e incluso secundaria. A los alumnos les llama mucho la atención. Sobre todo en un primer momento es importante que entiendan eso de ganar puntos o perder puntos y que haya un reconocimiento para cuando hacen las tareas. Otra herramienta que se puede utilizar en un primer momento es Edmodo. Edmodo es una plataforma online tipo red social como Facebook que, bueno, permite comunicarse a los alumnos entre ellos, pero además nos permite tener registrado todas sus puntuaciones en un leaderboard. En un leaderboard donde no aparece de forma escalada, pero sí me permite registrar, por ejemplo, también los budgets. Bueno, no está mal para empezar, pero bueno, se puede mejorar. De hecho, yo me creé mi propio leaderboard con Google Drive, que luego os enseño. Mi primera gamificación pura y dura fue Devolution Game. Devolution Game, bueno, es una vulgar copia de lo que hizo Paul Anderson.
el que os he contado antes del vídeo de TED, donde tienen que evolucionar mis alumnos, o tenían que evolucionar desde la sopa primigenia hasta el gorila de montaña. ¿A través de qué? Haciendo tareas. De forma individual iban ganando puntos y se asemejaba a la nota que tenían de clase. Este juego ya fue un exitazo. La motivación subió a altas cotas y esa motivación, cuando empezó a bajar, ya se había transformado en disciplina. Lo que conseguí fue crear disciplina de trabajo. Bueno, después del exitazo de esa gamificación, empecé a crear ya una gamificación un poco más completa, ¿no? Creé una página web, aparte del rincón de clase, donde, bueno, creé un storytelling donde los alumnos tenían que intentar salvar el planeta y a la humanidad, bueno, partiendo del hecho de que el planeta había sido contaminado, que habíamos tenido que emigrar, de ahí que se llamase Earthsodux, una palabra como si fuera éxodo, y emigraban a otro planeta y eran enviados, en este caso mis alumnos, a estudiar pues las diferentes capas de la Tierra, la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. Además, su evolución era a partir de un robot que estaba a su servicio, donde iban ganando puntos y tenían que tratar de conseguir que la humanidad pudiese habitar el planeta. Todo se registraba en un leaderboard donde venían las puntuaciones de todos mis alumnos con todas las tareas que iban haciendo. Además, registraba los budgets que iban ganando. Pero la parte potente de esta gamificación fue la tienda, donde los alumnos podían comprar ciertas habilidades o ciertos derechos, como por ejemplo, imagina que quiere un alumno de primero de la ESO, pues un pase de deberes o un cambio de sitio o una ayuda del cuaderno en el examen o a lo mejor comer en clase. Además, decidí individualizar el aprendizaje y crear grupos. Esos grupos se organizaban en naves y además esos grupos se mantenían durante todo el trimestre. Se tenían que ayudar unos a otros dentro de su nave y además había roles. Además, traté de individualizar el aprendizaje. ¿Cómo lo traté de individualizar? Pues en este caso creando una aventura gráfica. Esta forma de crear páginas web está creada con Wix. Tardé 15 minutos en ver un vídeo tutorial y crearlo. Y bueno, lo que tenían que hacer los alumnos era ir investigando a través de todas las pantallas dónde encontrar, pues en este caso, las tareas y realizarlas. Y además venían los puntos de experiencia que tenían que conseguir. Era un poco intentar crear un videojuego a partir de un juego. Aunque realmente no hacía falta crear todo esto. Conseguí una motivación espectacular. Pero bueno, me encontré... Claro, esto todo parece muy bonito, pero llegó un momento que me encontré dificultades con una clase donde las tenía totalmente desmotivados para estudiar mi asignatura, que era biología de tercero de la ESO, donde tenían que estudiar los sistemas. Entonces decidí crear un hospital. Mis alumnos venían a clase y se convertían en doctores. De hecho, tenían que venir vestidos con bata de doctor, nombre de doctor, y su objetivo era intentar tratar de convertirse en el manager del hospital a través de tareas. Era un aprendizaje basado en problemas o un aprendizaje basado en proyectos, dependiendo de cada una de las tareas. Imaginar cuáles eran sus misiones. Sus misiones eran celebrities que tenían que venir al hospital para ser examinados o curados. Entonces, lo que ellos tenían que hacer era simplemente hacer un proyecto sobre todo lo que tenían que estudiar que yo les incluía aquí. Además, podían ganar badges, etcétera, etcétera. Ellos, además, podían incluir, bueno, qué celebrity iba a venir la semana siguiente. Una de las partes buenas era que empecé a iterar, a repetir ciertas mecánicas que yo utilizaba antes, como cuál, como por ejemplo la tienda, que también fue un éxito. Ellos mismos hasta empezaron a crear sus propios tickets. Bueno, además de esto, bueno, ya después de también tener un éxito brutal, el trabajo era además por departamentos, los alumnos se agrupaban, departamento de cardiología, etcétera, etcétera, trabajaban también de forma grupal, de forma continua. Bueno, pues ya no me quedó más tiempo para poder crear más gamificaciones. Y en el tercer trimestre decidí crear o utilizar una aplicación online que en aquel momento era gratuita, donde mis alumnos se convertían en guerreros, curanderos o magos. Bueno, me parecía muy complejo porque tenían que ganar puntos para no sé qué cosas y al final no les conseguí enganchar. Lo que sí me gustó es que tenía una parte de eventos diarios donde tenían que poner en juego todas sus habilidades y sus poderes para poder ayudarse entre todos. No me terminó de convencer Clash of Craft, que es como se llama esta aplicación, y bueno, lo dejé un poco de lado, aunque utilicé algunas mecánicas que sí que funcionaban. Decidí empezar otra vez este año a repetir lo que ya había hecho anteriormente para ver si funcionaba, si seguía funcionando, ¿no? A ver qué éxito tenía. Entonces decidí crear Earth Help. Los alumnos tenían que intentar, bueno, pues ayudar a la Tierra salvando especies. Si os dais cuenta, son las mismas especies que tenía anteriormente, desde la soma primigenia hasta el gorila de montaña, y lo que tenían que hacer ellos era simplemente salvarlos.
Para ello ganaban puntos, igual con su nota, y se registraba en un leaderboard. Ese leaderboard ya dejó de estar online. Empecé a crear todo en papel para ver si esto realmente se podía reproducir en cualquier instituto de España. Y bueno, creé una ficha de juego que estaba hecha en papel y todo estaba hecho en papel. Incluso la única parte que había digital era esta parte de la página web, que realmente no incluía ni siquiera el leaderboard. El leaderboard está incluido aquí, pero lo ponía todos los días en clase en el rincón. Incluí la tienda y seguía utilizando esas mecánicas. Todo este diseño de este juego ya fue tras un primer trimestre, habiendo analizado bien cómo era mi clase y analizando todos los tipos de jugadores. Es decir, que ya después de una cierta experiencia empiezas a darte cuenta que los diseños tienen que ser hechos basados en los jugadores. Bueno, y el tercer trimestre hemos decidido, bueno, pues crear el superproyecto, ¿no? Hemos creado un proyecto multidisciplinar integrado, donde hemos integrado 4 asignaturas: ciencias sociales, ciencias naturales, tecnología y educación visual. El storytelling, bueno, si os dais cuenta, la parte de identificación es muy sencilla porque hemos utilizado la parte de Clash of Clans, donde, bueno, los chavales es uno de los juegos que más juegan últimamente. Es decir, que la parte identificativa de los alumnos con los avatares, con las mecánicas, ha sido muy buena en un primer momento, ¿no? Bueno, ¿el juego en qué consiste? Los alumnos se convierten en cazadores paleolíticos organizados en clanes, donde tienen que ir evolucionando para llegar a evolucionar su sociedad, su civilización, hasta el emperador romano. Además tiene un tablero de juego en clase, hemos incluido una parte física muy importante y unos eventos semanales. Si os acordáis, Clash of Craft, utilizamos eventos semanales, pues los hemos aplicado a que semanalmente lo que va ocurriendo en el planeta ocurra también en la clase. Y además les afecta en ganar gemas, ya no puntos. Gemas con las que pueden construir caminos para comunicarse con otros clanes, etcétera, etcétera. Y además regulamos el comportamiento con unos eventos diarios. Les damos cuando un compañero no se comporta adecuadamente o no está trabajando, que lo hemos utilizado una sola vez, se dan 3 o 4 tarjetas que tienen que elegir entre ellas, donde hay una posibilidad de suerte que se pueden salvar o tener que realizar otras tareas. Además, los budgets representan habilidades que tienen que ir consiguiendo en las 4 asignaturas y, como ya he dicho, hay gemas. Pero hay gemas además que se pueden conseguir fuera de clase, como en los recreos, etcétera, etcétera, con retos extra. Bueno, una vez que ya he explicado todo esto, pues voy a enseñar alguna foto. Este sería el tablero de juego, donde aparecen los tableros individuales con los iconos donde van a ir poniendo sus budgets. Esto se va realizando en un primer momento. Hay una parte de la identificación y hemos incluido una parte importante que no incluíamos antes, que es introducir el juego en clase, en el aula. En ciertos momentos del aula hay ciertos eventos que pueden permitir el juego en clase. Así como exámenes, como por ejemplo esto, que es una caza del tesoro, donde los alumnos tardaron 5 minutos en conseguir todas las pistas que estaban repartidas por todo el instituto. Es decir, que los picos de motivación que producimos son espectaculares. Bueno, voy a dejar ya de hablar un poco de todos los proyectos que yo he hecho y voy a hablar de otros diferentes, ¿no? Otras gamificaciones que hace otra gente. Por ejemplo, ya he contado antes que imaginaos que hubiese un apocalipsis zombie. Pues imaginar estudiar biología y geología estudiando estrategias para poder sobrevivir a un apocalipsis zombie. Los alumnos van a venir como supervivientes a clase. Entonces, su motivación va a ser muy diferente a si tienen que estudiar biología y geología, incluso los alumnos que menos le atrae la asignatura. ¿Se puede replicar la gamificación en otras etapas? Efectivamente. Por ejemplo, esta es una gamificación hecha por una alumna de un trabajo fin de máster en infantil, donde su objetivo es conseguir todas las cartas de la familia de los faraones y van a vivir como unos faraones. Vale. ¿Podemos gamificar en primaria? Pues también. Imaginar, vamos a utilizar en este caso, esto es una gamificación creada por otro profesor, donde gamifica utilizando la temática de Clash Dojo, la que hemos visto al principio, donde se hace un viaje a través del planeta Tierra, donde tienen que ir consiguiendo a través de ciertas misiones ciertos objetos para resolver problemas, como por ejemplo el astronauta que se le ha estropeado la nave. Igual tienen leaderboards, puntos, badges, etc. Vale, imaginar asignaturas que penséis que no se pueden gamificar. Música, por ejemplo, imaginar una historia. Bisbal, año 2050. Se ha hecho con el poder de la música y no existe otra música más que la de Bisbal. Los alumnos lo que tienen que hacer es estudiar qué ha pasado a lo largo de la historia para poder intentar estudiar toda la música y qué ha pasado con la música, ¿no? Los diferentes tipos de música, etcétera, etcétera. Religión, ¿se puede gamificar religión? Se puede. Hay una profesora que está gamificando religión a través de viajes de las comunidades cristianas
y los alumnos lo que se convierten en una comunidad que tiene que ir viviendo dichos viajes. Bueno, y ya digo, sigue incluyendo, estas son las budgets que están incluidos en la clase de religión y si os dais cuenta, son habilidades que tienen que ir consiguiendo y los reconocimientos que se le pueden ir dando a los alumnos. Bueno, por último, si queréis saber más sobre gamificación, bueno, pues hay una página web que creamos el año pasado para una sesión de formación donde podéis empezar desde el principio hasta el final, desde gamificaciones muy sencillas hasta crear vuestras propias gamificaciones. Y además hay una puerta secreta donde podéis ver vídeos, links, etcétera, etcétera, sobre cómo aplicar la gamificación. Bueno, por último y antes de irme, sí me parece importante compartir con vosotros una última idea, que es hackear a tu claustro. Estamos viendo que hay una revolución en la educación, que todo el mundo está empezando a innovar, que están empezando a abrir las puertas de sus clases para ver qué estamos haciendo. Y hay una cosa importante que no podemos olvidar, que es las cosas que hacíamos bien antes. Tenemos que construir sobre esos cimientos y sobre todo tenemos que construir sobre la gente que tenemos alrededor. Tenemos que empezar a juntarnos, a integrarnos, a crear sinergias y para eso hay que hackear los claustros, hay que empezar a sacar a la gente de la zona de confort y sobre todo empezar a aprender estrategias que ellos utilizan en sus clases, porque no las empezamos a compartir y realmente damos una educación como nuestros alumnos se merecen. Tenemos un alto grado de fracaso escolar y la revolución empieza en nosotros, empieza desde abajo. O vamos a estar esperando a que la hagan los de arriba. Muchísimas gracias, tenéis ahí mi email y mi Twitter para lo que queráis. Si vais a empezar a gamificar o cualquier cosa que se os ocurra, podéis escribirme, estaré encantado de poder ayudaros y por lo menos intercambiar algunas ideas que al final de esto va el mundo, ¿no? De compartir y de intentar construir pues, un mundo mejor. Muchísimas gracias y un saludo.